Amigas y amigos, vamos a seguir con esta reflexión sobre los dogmas post-credo y hoy nos tocaría hablar del dogma de la Asunción de María. Ya justo pasado mañana es la fiesta de la Asunción, que en muchos países desde el año 1950 resultó una fiesta civil también, como aquí en Chile, ¿no? La definición la hizo el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950, justo 3 meses después de la encíclica que había publicado llamada Humani Generis, el 12 de agosto del 1950 mismo, donde el Papa había enfrentado las nuevas evidencias culturales de la modernidad con una crítica muy fuerte, sobre todo a las perspectivas vinculadas al evolucionismo, y ahí fue el problema que tuvo Teilhard de Chardin como jesuita prohibiéndose de publicar nada. Se cerró la Facultad de Teología del padre Congar, en Sochaux, en Francia, donde había surgido también la perspectiva nueva de la teología, la nueva teología que se llamaba, ¿no? Y ahí justo uno ve que tanto en el tema de Pío IX, con la definición del dogma de la Inmaculada, que se dio 4 años después el fenómeno de la aparición de Lourdes, y más tarde, 10 años después, en 1864, publicó Pío IX el rechazo del diálogo con la modernidad, el famoso sílabus, ¿no?, de la encíclica Quanta Cura. Análogamente ocurría algo parecido con Pío XII, ¿no? El año 1950, en agosto, publica la Humani Generis, rechazando aspectos de la modernidad como lo había hecho Pío IX en el sílabus anteriormente, y el 1 de noviembre de ese mismo año define la Asunción de María. Entre esos dos dogmas, los de Pío IX en el siglo XIX y el de Pío XII, el año 1950, hubo otro fenómeno que marca esa relación extraña entre el rechazo de las nuevas evidencias culturales de la modernidad y la mariología, con el riesgo de una ideologización mariológica de repente. De hecho, entre esas dos fechas del siglo XIX al XX, se produjo el 13 de mayo de 1917, la primera aparición de Fátima, a la cual seguirán otras apariciones más en público, y después además otras privadas de la hermana Lucía, ¿no? Justo el 13 de mayo de 1917, 2 meses después del inicio de la revolución bolchevique que tiró al suelo el imperialismo de los zares, representantes de la cristiandad ortodoxa, pero ya del mundo conservador, de las tradiciones muy vinculadas a la sacralización religiosa del poder y el poder imperial, ¿no? Eso lo tiró al suelo en 2 momentos, ¿no? En marzo de 1917 y después en octubre, el 25 de octubre, la segunda fase del mismo año 1917. Pues bien, en ese mismo año hay en ese periodo diversas apariciones de la Virgen de Fátima. Y ahí la del 13 de julio de 1917, por ejemplo, es cuando aparece diciendo la Virgen de Fátima que se aparece para entrar a dar el anuncio de que tiene que superarse la Primera Guerra, que está en plena guerra mundial, ¿no? Y para impedirle el triunfo de esa guerra, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Pero por fin, dice, mi Inmaculado Corazón triunfará. Y el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá. Y termina, y en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. ¿Ya? Y entonces hubo otras apariciones
y del año 1926 al 1929, en Portugal surgen el golpe de Estado, primero, de Sidonio, y después las dictaduras militares hasta prácticamente el año 33, ¿no? Y en ese contexto hay apariciones que consagran el dogma de la fe que mantiene Portugal con militares que han hecho golpes de Estado en el gobierno, muy funcionales a ese mundo. Todo eso da que pensar, la ideologización de la Mariología, a veces, ¿no? O el riesgo de la ideologización de la Mariología. Eso, además, más modernamente, al año 81, tomó una envergadura especial cuando, el 13 de mayo de ese año, el Juan Pablo II tuvo el atentado en Roma, y entonces él quedó como con la idea de que él había salvado a la Virgen de Fátima en el día 13 de mayo, justamente, aniversario de la primera aparición, ¿no? Entonces se dio tanto que llegó un momento en que llevaron la imagen de Fátima de Lisboa, de Portugal, la llevaron al Vaticano, a Roma, y hubo una celebración ahí como pedida por Juan Pablo II. Sin embargo, ahí el cardenal Ratzinger ya en ese momento tomó cierta distancia, parando, digamos, el tema de la expectativa de las revelaciones ocultas y qué sé yo, digamos, parando eso. Y es que, en realidad, en la fe católica, la revelación termina con la muerte del último apóstol. Todo lo que ocurre después hay que medirlo a la luz de la experiencia de Jesús, tal como aparece en los evangelios. Lo que no cuadra con eso son experiencias X, pero no tienen valor revelatorio. Y por tanto, tomar eso como criterio es falso teológicamente, es falso en la fe cristiana y católica. La cosa es al revés. A la luz de la palabra y de la espiritualidad de Jesús, hay que juzgar qué vale y qué no vale de las supuestas apariciones que se produzcan después en la historia. Además, eso marcó también, en la misma línea de sospecha ideológica, lo que ocurrirá el año 61 al 63 en España, con la dictadura de Franco, en que también la Virgen en Garabandal se apareció muy funcional a la dictadura franquista. O bien en los años 83, por ahí, en Valparaíso, en el Membrillar, la famosa aparición de la Virgen de Membrillar, que se aparecía ese chiquillo o chiquilla, poblete, ¿no? Justo consagrando un poco la dictadura de Pinochet en Chile. Siempre hay un tema, de acuerdo con eso, obviamente ni en España ni en Chile después, los obispos asumieron como criterio revelatorio esas dos supuestas apariciones, ¿no? Pero en Fátima ha habido siempre el riesgo, a diferencia de la de Lourdes, que es más popular y genera una misericordia de la gente con el tema de las curaciones y de la expectativa. No hay tanto abuso ideológico, ni mucho menos, pero la de Fátima ha tendido más a ser funcional a intereses de poder ideológicamente marcados, siempre en esta historia posterior. Siempre la Virgen de Fátima tiene ese mayor riesgo ideológico como imagen, ¿no? Que hay que tomar en cuenta para... Bien, dicho esto, me parece que es importante el riesgo... Además, hay el riesgo de un cierto exhibicionismo, ¿ya?, de María, como que reza en el rosario, María se hace propaganda de las apariciones, ¿ya? Más que a Cristo, se constituye en el centro, digamos, récenme a mí, yo soy... Y eso es un error ecuménico, aparte de ser un error que no tiene ninguna base en ningún evangelio, es un invento posterior, que vale las experiencias si cambian a la gente, pero no vale como información, no vale como información. La revelación termina con la muerte del último apóstol. Desde ahí hay que juzgar qué vale y qué no vale en estas experiencias que vienen después, ¿ya? Como dice un texto que quiero leer de un autor que está en proceso de beatificación incluso ahora, que es Pascal, Blaise Pascal, comentando un texto de Isaías 45:15, en que el profeta dice: Israel, acuérdate siempre de que tu Dios es un Dios oculto, no aparece. Todo lo que aparece
Las apariencias pueden engañar. La verdad es ir más allá de lo que aparece, no quedarse en lo que aparece. Y Pascal llama la atención comentando este texto de Isaías y dice: así pues, estando Dios oculto, ninguna religión que no nos diga que Dios está oculto, y María también en cuanto presente en el acto eterno y ya no en el espacio-tiempo, una religión que no nos diga que Dios está oculto, ninguna es verdadera. Y ninguna religión que no dé razón de esto, de que Dios es oculto, es instructiva, porque es sospechosa de narcisismo. Eso es todo para nosotros. Y cita el texto de Isaías 45. Realmente tú eres un Dios escondido. Pero la naturaleza es tal que por todas partes nos indica a un Dios oculto, tanto en el hombre como fuera del hombre. Hay indicios que hay que explicitar, que hay que estar atento, pero siempre Dios es un Dios oculto. A eso hace alusión aquel texto de Juan, cuando Tomás no estaba y después dice: si no lo veo, no lo creo. La moraleja final de ese texto es: felices los que sin ver han creído. Los que han creído en una realidad que no aparece, que es oculta. No quedarse en las apariciones, las apariencias, y por tanto las apariciones en cuanto tales, en cuanto aparentes, engañan. La verdad es ir más allá de lo que aparece. Y valen si interpelan a ir más allá de lo que aparece, y no a usarlo en función de la sospecha ideológica de ser a Dios o a la Virgen funcional a intereses de poder de ningún tipo. Ese es el tema importante en la Mariología, ¿ya? Tanto a nivel de la reflexión con las nuevas evidencias culturales de la modernidad, como a nivel de diálogo ecuménico, ¿ya? Bien, dicho todo esto, me parecía importante, vamos al tema de hoy, que es la Asunción de María. El dogma define el año 1950, el Papa, que María, ese dogma significa que María, cuando murió, cuando terminó su vida en este mundo, dice, fue elevada, asunta, en cuerpo y alma al cielo. Obviamente, al decir en cuerpo y alma, como dice el texto, significa la persona de María fue asunta al cielo. O sea, su muerte no ha sido la última palabra, ¿ya? Murió, pero eso no ha sido la última palabra, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cómo vincula este dogma de la asunta? Asunta, fue asumida por Dios, no ascendió. Cristo ascendió porque Cristo es el verbo de Dios encarnado. Se autoascendió. Dios que está en él no podía ser la última palabra la muerte. Resucitó porque Dios es vida, no es muerte. Los seres humanos somos como última palabra la muerte. Por tanto, para no quedarnos en la muerte, tenemos que ser ascendidos. No ascendemos por naturaleza propia. Nuestra naturaleza es mortal y se muere. La de María también, porque era solo ser humano. No es Dios, no tiene naturaleza divina como Cristo. Por eso se ascendió. Es la diferencia entre ascendió de Jesús y ser ascendida o asunta de María. Ahora, es asunta ella. Ya vimos en algún momento que la muerte es el fin del espacio-tiempo, no es pasar a otro espacio-tiempo. Por tanto, en la muerte de este lado es el fin del espacio-tiempo, la muerte dejó de existir en el espacio-tiempo, ¿ya? Y del otro lado accede al acto eterno divino, no su alma ni su cadáver, accede su persona, la persona de María que muere en el espacio-tiempo, es ascendida por Dios al acto eterno en el mundo, en el momento de morir mismo. Del otro lado, la muerte de María es resurrección, en cuerpo y alma, no del alma, ya hablamos de eso, ¿no? Eso es poner espacio-tiempo donde no hay espacio-tiempo. En ese sentido, la muerte de María del lado creyente, de la resurrección, en cuerpo y alma, su persona, obviamente, coincide con la resurrección misma de Jesús. Jesús, al resucitar, accede al acto eterno, ¿ya? Y María, al resucitar, es ascendida a ese mismo acto eterno.
coincide con el resucitado Jesús, que es quien da el don de la resurrección a María, a quien como ser humano únicamente no le corresponde la vida divina, es gracia para ella, y es llena de gracia, y se vincula a la Inmaculada, la llena de gracia de que hablábamos al primer dogma, ¿no?, con la Asunción, porque era llena de gracia, ¿ya?, con su muerte es ascendida al acto eterno divino. Ahora, ahí se le aplica a María por gracia lo que se le aplicó a Jesús. En la mentalidad judía era que la muerte, la irreversible, comenzaba al tercer día después de haber muerto, cuando se empezaba a corromper el cadáver. El Salmo 16, 12 dice: no dejarás que tu justo vea la corrupción del sepulcro. Por eso Jesús resucitó al tercer día, antes que empezara la corrupción del sepulcro, dice el texto, aludiendo a esta creencia judía. Y lo mismo se aplica en términos de gracia, de ser ascendida a María. Hay tradiciones populares ortodoxas de que María también fue ascendida al tercer día después de haber muerto, porque era inmaculada, justa, y no podía ver la corrupción del sepulcro por don gratuito de Dios, no porque correspondiera a su naturaleza humana. Y no se durmió, se murió realmente, pero esa muerte en cuanto a corrupción no fue la última palabra. Dios, su persona fue asumida en el acto eterno divino, en la resurrección de Cristo mismo, por don gratuito, por gracia, lo mismo que la Inmaculada, ¿no? Es el gran tema que hay aquí, ¿no? Y aquí, entonces, la razón de ser de la Inmaculada, fíjense que el tema de la vinculación de la resurrección de María, o la ascensión, que es lo mismo, ¿no?, el ser asunta de María al cielo es su resurrección, del otro lado de la muerte, cuando deja el espacio-tiempo, al morir, ¿no? Lo dice la carta a los Efesios, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 4, dice: Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos nosotros a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Con él, con Cristo, nos resucitó. Ya estamos resucitados desde el punto de vista del acto eterno. Nadie tiene que esperar a nadie. Cristo resucitó, María es resucitada, identificándose en comunión perfecta con el resucitado Cristo Jesús, que es el que nos revela y nos da el don de nuestra propia resurrección y de María por gracia. Pero ¿qué es lo que aporta la resurrección de María o la asunción por gracia? Aporta que, a diferencia de Jesús, que por ser de naturaleza divina, nada de raro que la muerte no fuera la última palabra, porque Dios es inmortal, obviamente, el tema es saber si eso que ocurre en Jesús en la fe cristiana resultará en nosotros que no tenemos naturaleza divina, incluida María. Y en María se afirma que el ser humano, ya anticipado en María, ya se nos revela que nos es dado el don de la resurrección, de identificarnos con la resurrección de Cristo, según el texto de Efesios que leí, ¿no? Entonces, María es el anticipo, ya, como madre de la Iglesia, de la resurrección del ser humano, o de toda la Iglesia, ¿ya? Ese es el tema que hay fuerte ahí, ¿ya? Fíjense, el Concilio Vaticano II, es bien notable, el concilio no quiso tener una constitución especial para María. No hay una constitución mariológica, contra lo que algunos querían, por razón ecuménica, y porque pone el acento que María es fundamentalmente un miembro de la Iglesia. Es una mariología eclesiológica. María es madre de la Iglesia, ¿ya? Que es un poco en la línea del texto de Juan 19, cuando pone a María al pie de la cruz con el significado teológico de la Iglesia.
de la vinculación de María con el discípulo, con la comunidad. En el número 67, entonces, la Mariología del Concilio está en el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. Ahí el último capítulo es la Mariología, ¿no? O el penúltimo, si quieren, ¿no? El séptimo y el octavo. En los números 67 y 68, voy a leer, el 67 dice, del Lumen Gentium, que todos los dones y privilegios de la bienaventurada Virgen María, que siempre están referidos a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad, con diligencia, dice, aparten todo aquello que, sea de palabra, sea de obra, pueda inducir a error a los hermanos separados o a cualesquiera otros acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia sobre la Mariología. Recuerden, pues, los fieles, que la verdadera devoción no consiste ni en un afecto estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera por la que somos conducidos a conocer la excelencia de la Madre de Dios y somos excitados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes, ¿ya? Y pone el acento en el riesgo, cuidado con una mariología desvinculada de su fundamento cristológico y bíblico, y sospechosa de utilización de la mariología en función de intereses de poder egocéntricos, ¿no? Y el número 68 conectará positivamente a María con la eclesiología y dice: la Madre de Jesús, de la misma manera que ya glorificada en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el siglo futuro, así en esta tierra, hasta que llegue el día del Señor, antecede con su luz al pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza segura y de consuelo. En la Asunción de María tenemos la esperanza de nuestra propia resurrección, de la resurrección de la Iglesia, de que la muerte no será la última palabra, porque Dios nos salva de la muerte, nos morimos, no lo salvó ni a Jesús ni a María de la muerte, Dios salva en la muerte, que del otro lado de la muerte, el acto eterno, nos es gratuitamente concedido, es la esperanza, que la muerte no es la última palabra, que Dios salva en la muerte. Y por tanto la lectura creyente es que la muerte es del otro lado resurrección, acceso al acto eterno divino, en el cual nadie tiene que esperar a nadie. Ni Jesús está, somos asumidos a la resurrección de Cristo, y ahí es asumida toda la Iglesia, cuyo primer miembro es María, asunta al cielo, resucitada, presente en el acto eterno divino, por don gratuito de Dios revelado en el Jesús resucitado. Es el punto clave de la Asunción y del dogma de la Asunción de María. Y eso implica más reflexión, yo espero. Bien, terminamos esto. El próximo día, entonces, yo tomaré como criterio de unas sesiones, ¿no?, la dimensión que, aunque no ha sido dogmatizada, tiene mucha importancia, que es la dimensión social de la fe, sobre todo importante en América Latina. ¿Qué dimensión social tiene la fe? Ese será el tema a continuación. Que estén bien. Feliz fiesta de la Asunción.